Bendito sea el Señor. Ha estado lloviendo muy bien. Anoche no me pude venir de Tecomán por un aguacero en el culto. Hasta como a las 3 de la mañana. Y ahorita venimos, hace un ratito llegando de Las Tunas. Un culto muy bonito. Y así de improvisadamente presentamos un hermoso bebé. Y todo fue de bendición. Y después de esta grabación vamos a visitar unas personas a Cerro de Ortega. Ha estado habiendo muy buen resultado del programa de la radio. Ha habido gentes que están mirando el programa, que nos llaman, los visitamos. Me acaban de dar ahorita también el testimonio de una persona que estaba pues muy enferma, un varón como de mi edad, muy enfermo de su corazón, una arteria del corazón tapada, no me acuerdo cómo me dijeron, atravesada, algo así. Una vena inflamada a medio corazón. Una vena encarnada a medio corazón. Ahorita pusieron un mensaje, les hicieron el chequeo, muy felices. Ninguna persona de esas que estaban ahí había oído el Evangelio, pero ahora que lo están oyendo ya recibieron ese primer gran milagro. Ayer oré por otras personas muy enfermas. Espero en Dios que estén sanas, porque estamos predicando los beneficios de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio de la sanidad divina. Dice, ayer leí este pasaje, pero algo pasó que no supe qué, pero voy a volver a leer, a tratar de, más o menos, nunca sale igual un sermón, pero voy a leer el mismo pasaje porque o sé que será que no lo compartí o qué pasó que no se grabó. Al parecer ahora sí, no podía entrar porque tenía apagado lo que es el internet, pero ahorita que estoy en la casa, nos metimos a la cocina porque cada ratito serena. Dice la palabra de Dios en San Juan 6, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Por el lado oriente, el mar, hay un pueblo ahí, ya es una ciudad bonita, hay mucho hotel, hay restaurantes, a la orilla del mar de Galilea que se llama Tiberias. Por el otro lado contrario está Capernaum. Y así en derredor del mar están diferentes, pues, ruinas. En las demás partes son ruinas. Capernaum pues es una ciudad maldecida y por eso solamente están las ruinas. Y todos los demás lugares donde el Señor hizo milagros y no creyeron en Él son ruinas. Pero todo es ahí en derredor del mismo mar Galileo. Un mar que hace más de 300 años no se agitaba como se agitó hace poquito, que había olas muy altas, más de 3 o 4 metros. Y es curioso porque es como si fuera un pozo ahí y está muchos metros bajo el nivel del mar. ¿Cómo es que se enfurece, que se levantan tan feo las olas? Bueno, eso sucedió también cuando el Señor Jesucristo navegaba precisamente en ese mar. Pero leamos aquí que allí en ese mar de Tiberias le seguía gran multitud
por una sencilla y grande razón, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Yo les decía que estoy entusiasmado, contento de predicar ahorita la sanidad divina, porque sé que, como les testificaba de esas personas, va a haber más, muchos más, que después de predicar sanidad divina en el nombre de Jesucristo, va a haber muchos que le van a seguir, muchos que van a ser sus amigos, van a dejar de servirle a otros dioses y le van a servir al Señor. Esta persona es un varón más, tal vez un poco mayor que yo, el que voy a visitar al Cerro de Ortega. Me dijo: hermano, he decidido entregarle mi vida a Jesucristo. Y así, textualmente, con estas palabras, me dijo: ya me deshice de todo lo que practicaba en el catolicismo, dice, porque he estado muy desesperado todo el tiempo, muy inseguro, no he tenido paz, no he tenido ningún reposo, y ahora que le he entregado mi vida al Señor, es otra la situación, pero quiero platicar con usted. Me dice: venga. Por eso al Señor lo siguen las gentes, por las señales que Él hace con los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte. Sí, allí está el monte grande ese de las bienaventuranzas. Y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Esto me parece importante. Cuando fuimos a Jerusalén, le pregunté a un judío que el promedio de las familias judías, ¿de cuántos miembros eran? Y dijo que de 5, así rápido me dijo 5. Ese es el promedio de las familias judías o israelitas. No, unos menos, otros más, pero el promedio 5 miembros. Quiere decir entonces que si había como 5,000 varones, entonces cada uno con la esposa y 3 hijos en promedio, repito, eran 20,000 las personas que con 2 panes, con 5 panes y 2 peces comieron. También se me hace muy maravilloso. Hoy les platicaba a los hermanos de Las Tunas porque me pidieron oración por un buen temporal, para que se les den bien las cosechas, para unos siembran papaya, otros siembran maíz y muchas cosas. Y les dije: el Señor no solamente está interesado en bendecir nuestras vidas espiritualmente, perdonando nuestros pecados, sanando nuestras almas porque dice que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. O sea, no solo le interesa el alma, sino también el cuerpo. A ambos los compró
Dice que por precio fuimos comprados y que no somos nuestros, porque los cuales el cuerpo y el alma son de Dios. Y les comentaba cómo se multiplicó el aceite de aquella viuda que atendía o que acudió al profeta Eliseo. Eliseo le dijo: ¿cuánto aceite tienes? Poquito. ¿Qué tendría? 1 litro, un medio litro en una vasija. Le dijo: consigue muchas vasijas, ollas, ¿cómo se llama? Tinajas, tantas como puedas conseguir. Y ella anduvo por las casas con amistades y familiares pidiéndoles vasijas, porque ella debía, su marido debía mucho dinero y había muerto y le iban a, pues le cobraban con la vida. Entonces, dijo: con ese aceite vas a llenar todas las vasijas. ¿Cómo era como un hacedero ese recipiente? Si era grande la tinaja, el chorro no cesaba hasta llenarla, y luego otra y otra y otra. Y cuando se estaban llenando las tinajas, corre y consigue más, y buscaban más. Y ya que ya no hubo más en qué vaciar, pues ya no hubo más aceite. Pienso, me imagino, y yo creo que así fue, cuando los apóstoles empezaron a repartir el pan y los peces, igual les aconteció. Cada uno recibió un pan o un pez, y les dijo el Señor: repártanlos, denles de comer. Después de que el Señor bendijo esos alimentos, les dio a cada uno, y así, a la distancia que estuviese uno, entregaban el primero. Fíjese, cuando lo que debe ser la fe, cuando uno se acerca y entrega el pez a una persona con hambre, ¿cómo le iba a hacer para llevarle al que seguía el otro pez? Pues la gloriosa fe es que en cuanto aquel agarró el pez y él llega con la mano para entregarle al otro, ya tenía otro pez. ¿Cómo? Es exactamente, son los milagros. La descomposición de las cosas naturales, del orden de la naturaleza. Y así, a miles, como vemos, se les multiplican las manos los panes y los peces. Y cuando todavía tenían un pez cada uno aquí, un pan, ¿quién más? ¿Quién gusta? ¿A quién le falta? ¿A quién quiere? Cuando ya todos se habían saciado, cuando ya nadie quiso nada, se fueron a las canastas que había ahí a vaciar el pan, a vaciar el pez que tenían en la mano, y fue un chorro. Fue un chorro que de su mano caía hasta llenarse aquellas cestas. Gloria sea a nuestro Dios, porque tenemos un Dios que todo lo puede. Y tomó Jesús aquellos panes, bueno, lo voy a leer, pero ya se los expliqué. Y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban sentados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues, dice, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Eso es lo que
hace que la gente se enamore del Señor Jesús, que se amiste con Él, que sienta interés de servirle y de seguirle las señales que Él hace. Dice que las multitudes, dice el verso 2, lo seguían por eso, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Si Cristo no hubiera ministrado sanidad a los enfermos, pues claro está que las multitudes no lo hubieran seguido. Y si nosotros no ministramos a los enfermos, las multitudes no vendrán a nosotros para oír la palabra de Dios que les ha enseñado, la palabra que Él nos ha dado. Es nuestro deber, es nuestra obligación predicar la sanidad divina para que el Señor atraiga a las personas con los milagros y entonces suceda como con Pedro, que hasta con la sombra que la luz del cielo le hacía, sanaban los enfermos que ponían en las calles, en sus lechos. Allí los sacaban en sus camas, aquellos que estaban que no podían caminar, no se podían parar, en sus camitas los ponían, no podían arrimarse al apóstol, pero cuando él pasaba, en algún atardecer, la sombra se alargaba y a quien esa sombra tocaba eran sanos. Así fueran paralíticos, cojos, de la enfermedad que tuviese. Igual pasó en Samaria con Felipe. Dice que cuando Felipe predicó en Samaria, todos los habitantes de esta ciudad escuchaban atentamente, unánime las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Oyendo y viendo. Esto le interesa a la gente, oír y ver. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos 8, del 6 al 8. Había grande gozo en aquella ciudad. Les decía a unos hermanos, ¿cómo se sentirían los hijos de un ciego, por ejemplo? Los hijos de un paralítico. Los hijos o los padres de un hijo lunático, o sea, endemoniado. Imagínense, a los hijos les gusta, nos gusta. A mí me daba mucho gusto que mi papá me viera jugar, que me viera haciendo chistes, que me viera, no sé, me gustaba que mi papá me viera. Imagínense que mi papá nunca me hubiera visto hasta que se entregara a Jesucristo, Cristo le sanara su vista. ¿Cómo estaría yo de loco de emoción? Porque ahora yo no nomás tenía un papá que yo veía, sino un papá que él también me veía. Ese es el chiste también de tener a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios. Los dioses de los pueblos son ídolos, toda la gente los ve, toda la gente van lejos, pagan caro, hacen caminatas muy pesadas, peregrinaciones muy sufrientes, de mucho sacrificio, pero llegan y ellos ven a sus dioses, pero sus dioses no los ven a ellos. Pero nosotros tenemos un Dios que antes de que nosotros lo conozcamos, Él ya nos había conocido. Sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres, dice su palabra. Él mira, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, bendito sea su nombre. Es algo al revés, que eso es lo derecho, que tenemos un Dios que ahorita no vemos, solamente
Como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Miramos la obra de Dios en todo y con sus obras maravillosas en favor de los necesitados. Pero no lo vemos a Él como a el idólatra ve a sus ídolos. Nosotros no vemos a nuestro Dios. Pero así como ellos lo ven y su ídolo no los ve a ellos, pues a nosotros al revés, nosotros no vemos a nuestro Dios, pero Él sí nos ve a nosotros. Les había dicho que la sanidad del cuerpo no es la más importante, sino la sanidad del alma. Pero dice la palabra del Señor, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Nos perdona para sanar el alma y nos sana para bendición de nuestro cuerpo. Estamos entonces obligados a predicar la sanidad divina. Es un ministerio que no nos debemos hacer sordos los predicadores. Algunos no predican porque creen que solamente lo deben hacer los que tienen don de sanidad. El Evangelio no sana a los enfermos por los dones que tienen los hombres. El Evangelio sana a los enfermos porque es Cristo mismo. El Evangelio es el verbo de Dios encarnado. La palabra de Dios tiene poder. Cuando una persona cree, está como les digo, estas personas, yo miré cómo sus lágrimas afloraban. Nunca habían oído la palabra del Señor y cuando les estaba explicando yo cómo Cristo sanaba a los enfermos, cómo era, cómo Él se manifestaba, sus ojos se les derramaban de lágrimas. Pude pensar como pensó Pedro y Juan cuando miraron que aquel hombre tenía fe para ser sanado. El cojo del templo le dijeron que se levantara y se levantó. Cuando yo veo que estas personas tienen fe, pues oramos. Ahí estaba mi hijo Cis y son familiares de mi nuera Trini. La palabra del Señor se vale por sí misma, pero hay que predicarla. Si nosotros nos disponemos a predicar la sanidad divina, así como se arrimaban las multitudes en aquel tiempo al Evangelio, así se van a arrimar ahora. Es nuestro deber entonces predicar sanidad divina. Gracias a Dios, hermanos, porque juntamente, dame tantita agua, por favor. Juntamente con la sanidad, el Señor nos da también para comer. Él multiplicó los panes para que todos los que estaban ahí oyendo la palabra y todos los que habían sido sanados, un enfermo lo primero que pierde es el apetito. Esa pandemia que anda ahorita les quita el sabor a las gentes, su boca, no pueden comer. Entonces se imaginan cuánta hambre había, pero todos fueron saciados porque primero oyeron la palabra de Dios y creyeron. Expresó San Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es poder del Evangelio, el poder del Evangelio es para salvación y sanidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Les dije a los pastores, porque nos estamos reuniendo los viernes a orar, que pidiéramos, y yo, es como un grande deseo que he tenido, que de entre nosotros se levanten niños a predicar. Niños, niñas, o sea, lo mismo.
jóvenes que prediquen el Evangelio. Si predicamos el Evangelio, Él hace lo suyo. Son dos beneficios que nos van a hacer felices. Porque eso dice el Señor, que Él vino a que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Qué nos quiere decir? Que nos va a dar la salvación del alma y la salud de nuestro cuerpo. Hace poco que oré por una mujer de 90 años, ahí tiradita en la cama, el puro huesito, le dije a su familia que íbamos a orar para que sanara, pero que nunca había visto yo que Dios le quita los años a uno. Los años caen y lo tumban a uno y ya. Pero los años no duelen. Las enfermedades sí duelen. Y les dije, vamos a orar para que no le duela nada. Pero no le podemos quitar los años con la oración, que yo no he visto que lo haga el Señor. Si no lo ha hecho nunca, pues no lo va a hacer ahora. Así que va a estar sana, pero ahí porque los años a ella ya la vencieron. Y eso, hermanos, es el beneficio del cuerpo. Salud, aunque ya no pueda caminar. Cuando oró en el Salmo 71, el profeta dijo, Señor, aún en la vejez y en las canas no me desampares. O sea, que no me esté quejando, que no me esté doliendo nada. Cuando mis fuerzas se acabaren, dice, no me dejes solo. Y yo lo creo, hermanos, igual que el salmista, por lo que les he comentado de la revelación que Dios me dio en Honduras, cómo cuida Él a sus hijos enfermos, o sea, ya agónicos, para que tengan paz en su corazón y después también los cuida en la tumba y pues ya después con Él en la eternidad. Disfrutemos entonces estos dos grandes beneficios, porque su palabra dice que los sanó a todos y ojalá podamos hacer algo en favor de los hospitales, de los médicos. Dios bendiga a los médicos, gracias a Dios por los hospitales, por el gobierno que se esfuerza para hacer esos nosocomios para ayudar a la gente necesitada, pero los que no tienen dinero no pueden anhelar o disfrutar de una atención médica de alto nivel o gran calidad. Y los que tienen dinero llegan al momento en que ya son desahuciados, ya los médicos no les dicen, mejor ya no gastes tu dinero. Es el caso de un varón ahí en Tecomán, que el hermano Vidal le habló del Evangelio, Vidal Juárez, y los médicos le dijeron que a su hermano le dijeron, ya no le gastes. Estaba enfermo del diabetes, y le dice, ya no le gastes, llévatelo. ¿Para qué te estamos sacando dinero? No tiene ya él vuelta de hoja. Y se lo llevaron, y ahí estaba tirado con pañal en la cama esperando, y él seguro también le dijo al hermano Vidal, ¿no? Yo ya me voy a morir, yo no tengo ya nada de qué estar luchando algo. Y bueno, les habló el hermano de la fe, y le dijo, en el nombre de Jesucristo levántate de esa cama. Y de repente, ¿cómo? Pues si no puedo. Le volvió a ordenar que se levantara y se levantó. Solo él se pudo parar. Y es un hombre robusto. El Señor lo sanó. Pero eso es precisamente porque el hermano le ministró la sanidad divina. Entonces, nosotros sigamos adelante, porque en esa manera ayudamos a los desahuciados médicamente
Y a los que no tienen dinero para pagar la medicina, también los podemos ayudar con tan solamente predicarles la sanidad en Cristo Jesús. Jesucristo el sanador. Al hablarles de que Jesucristo salva y sana, ellos se ahorran mucho dinero. Nomás en mi familia, hermano, aunque hubiéramos tenido muchos millones, mi hermana Berta, que está en Yakima, estuviera inválida, porque por dinero no fue el problema, sino porque no podía llegar ahí la ciencia médica, no la podía hacer caminar, no tenía líquido en la espina dorsal, era inválida y era de por vida. Pero ya ha testificado el hermano Ramón González Navarro de Armería con el hermano José González Rico de Tecomán. Juntos oraron por mi hermana y así como le profetizaron que antes de 15 días caminaría, así sucedió. Y ahí está. O sea, el dinero es rebasado, la ciencia es rebasada, pero la palabra del Señor nadie la puede rebasar. La palabra de Dios y de este beneficio de sanidad divina, ella es única. Entonces, mañana seguimos con este tema de Jesucristo, el sanador. Bendito Padre Celestial, te ruego que en esta tarde y en todo lugar, no por lo que yo sienta en mi corazón, en mi emoción, en mi mente, sino por lo que tu palabra dice, sean sanados los enfermos que creen, porque a los que creen todas las cosas les son posibles, dice tu palabra. Todos los que creyeron se te arrimaron, y todos los que se te arrimaron no los echaste fuera, sino que a todos los sanaste, unos de muchísima gravedad y a otros incluso resucitaste de entre los muertos ya, porque tú eres el mismo ayer y hoy y por la eternidad. Acudimos esta tarde a ti de nuevo. Los hermanos que se están quejando, que están sufriendo grandemente, son tus hijos y tú, Señor, te has comprometido a responder la oración de los que a ti clamamos. Tú mismo dices que nosotros, siendo malos, le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, porque si nos piden un pez no les damos una culebra, o si nos piden un huevo no les damos una piedra, si nos piden un pan no les damos un escorpión. Entonces, tú que eres bueno nos darás todas las cosas que te pedimos, creyendo, arrimándonos a ti, trayendo a ti nuestros enfermos, nuestras necesidades. Señor, una vez más te ruego por todos los que me han hablado para decirme que les ayude a orar. Es todo lo que puedo hacer, ayudarles a pedirte, Señor, que tengas misericordia, y ahorita me uno al clamor de todos los necesitados para pedirte por ellos. Que esta noche tengan una noche muy, muy mejor, para gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Acompáñame, te pido, en este viaje, que me prosperes el camino, que prosperes mi viaje, a donde voy a visitar estas personas que han renunciado al mundo, a la idolatría, al pecado, para entregarte sus vidas y para servirte a ti, el único Dios verdadero, vivo, santo y poderoso, que no te vemos, pero tú nos ves, a diferencia de los ídolos que los vemos, pero ellos no nos ven. Porque eso dice tu palabra, que tienen ojos, pero no ven. Y si tu palabra lo dice, entonces no ven, ni tampoco hablan, ni tampoco agarran nada, ni tampoco pueden dar un paso, no se pueden mover de ninguna parte. No tienen extremidades, sencillamente son una sola pieza, pero tú eres el Dios todopoderoso, Espíritu de verdad, intangible,
glorioso que se mueve, cabalga en las alturas y se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Padre, en tus manos divinas estamos en esta tarde. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.